quiero compartir esta canción con ustedes. ¡Aleluya! Vamos, con júbilo, con gozo. Vamos a cantar hoy sus mandamientos. Nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Es nuestra fuerza y nuestra vida. ¡Aleluya! Cuando un son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta, de tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley, siento tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. ¡Aleluya! Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra. Así siempre tú mi delicia serás. Amigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Oh, sí, Señor. Hoy nos alegramos en tus mandamientos, Señor Jesús. Son vida a nuestros huesos. Sí. Dilo conmigo, pues lumbrera, todos juntos. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Sí. Aleluya. Amamos tu palabra, Señor. Aleluya. Paso a nuestro hermano Plinio, que es quien va a tener el estudio en esta noche. De paso, Plinio. Ok. Bueno, entonces, señores, buenas noches. Como cada martes, lo único que hoy es virtual. Gracias a la tecnología, gracias al Señor por la tecnología hoy. No vamos a parar los estudios, seguimos llevando la palabra, ¿verdad? A pesar de que no estamos físicamente unidos. No estamos congregados físicamente, pero virtualmente podemos seguir llevando la palabra. Para este estudio bíblico, les traigo la lección 8 del libro que estudiamos los martes en la iglesia. El libro se llama Respuestas Bíblicas
1 del pastor Waldo Castillo. La mayoría de ustedes compró ese libro. Y la lección 8 se titula ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? Esa lección se dio ya hace unos martes, pero la traigo porque, bueno, la mayoría de los que están participando no pueden, de una u otra forma, no pueden ir los martes. Así que esto será algo nuevo para la mayoría. Así que, nada, vamos a arrancar el estudio. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? Un consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, la primera carta a Timoteo. Recordemos que Pablo había dejado a Timoteo pastoreando la iglesia de Éfeso y le dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. Ocúpate de la lectura. Y cuando habla de lectura se sobreentiende que se refiere a las escrituras. Y tanto es así que si buscamos en otras versiones, que no sea Reina Valera 60, en otras versiones, dicen, ocúpate de las escrituras, de la lectura de las escrituras o de la lectura de la Biblia. Porque se sobreentiende que Pablo le está hablando, ¿verdad? De la lectura, ocúpate de la lectura de la Biblia. Si fuera en el momento que estamos viviendo ahora, si fuera en estos momentos, si en estos momentos Pablo le hubiera mandado ese mensaje a Timoteo, hubieran sido estas palabras. Mientras pasa la cuarentena, ocúpate en el estudio de la Biblia. Mientras pasa la cuarentena, ocúpate en el estudio de la Biblia. Por eso le pongo ahí 1 de Timoteo 4:13, versión 2020. Ese sería el mensaje si fuera en estos momentos que Pablo le hubiera escrito a Timoteo. Un momentito, que estoy admitiendo. Okay. En un estudio previo que tuvimos antes de dar este estudio, un martes, hablábamos de la Biblia, antes de por qué estudiarla, hablábamos de sus características. Como no vamos a ver en este estudio esto, quería mencionar dos cosas importantes que puntualizamos en ese estudio, en ese primer estudio de la Biblia. Y fue, perdón que me están... La Biblia es la palabra de Dios revelada de forma escrita a los hombres. Eso entendemos. La Biblia es la palabra de Dios. Primera cosa que puntualizamos. La segunda cosa fue, la Biblia es el resultado de la inspiración divina sobre hombres santos que sirvieron de instrumentos especiales. O sea, la Biblia no es un invento de hombres, aunque fue escrita por hombres que trabajaron bajo la inspiración del Espíritu Santo, quien es el verdadero por inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el verdadero creador de la Biblia. Y en 2 de Timoteo 3:16, 17, encontramos que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y habla de los beneficios en el versículo 17 y parte del 16 de los beneficios que tiene la Biblia. Entonces, visto esto y aclarado, vamos entonces al estudio así. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia?
el estudio de la Biblia debe ser una prioridad para todo creyente. ¿Y por qué? Por la razón más importante, señores. La razón más importante del estudio de la Biblia es porque cuando lo hacemos, conocemos a Dios. Eso es lo más importante, que cuando estudiamos la Biblia, conocemos a Dios. Conocemos sus promesas, propósitos y voluntad para nuestras vidas. A Dios con nuestra mente finita nunca lo llegaremos a conocer o entender completamente. Pero lo que Él quiere que nosotros conozcamos de Él, lo dejó revelado en la Biblia. Por eso es que tenemos que leer la Biblia, principalmente para conocerlo. Y quiero que eso quede claro y retumbando. La razón principal para estudiar la Biblia es que con ello conocemos a Dios. Dios se nos reveló en la Biblia y con ello conocemos a Dios. ¿Cómo podemos decir, señores, que somos seguidores de Dios, seguidores de Cristo, si no lo conocemos? Y de la única forma que lo podemos conocer es leyendo la Biblia. De ahí lo importante. De ahí lo importante de leer la Biblia. Primer motivo, porque conocemos a Dios. Otro motivo por lo cual debemos estudiar la Biblia, para ser sabios. En ella se encuentran revelados los planes de Dios para el hombre y la forma como Dios los llevará a cabo. Por eso, si deseamos involucrarnos en el trabajo de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Otra razón para ser sabios, para conocer los planes de Dios y poder entrar, involucrarnos en el trabajo que Dios nos ha encomendado. Existe, señor, una colosal diferencia entre la Biblia y cualquier otro libro. Y es que en la Biblia se encuentra revelada la mente de Dios, sus propósitos, pensamientos, deseos y planes soberanos. Eso solo lo vamos a conseguir en la Biblia, señores. Cuando leemos la Biblia, solamente es que vamos a conseguir eso. En cualquier otro libro tú encontrarás, puede que sean, si son libros cristianos, ¿verdad? Que te revelen alguna idea de Dios, pero y si son libros no cristianos, pues bueno, ni hablar de eso, ¿verdad? Donde tú encuentras los propósitos, pensamientos, deseos, planes, la revelación de Dios, solo es en la Biblia. Esa es la diferencia de la Biblia y cualquier otro libro. Por eso es que la Biblia es el libro más leído. Aquí vemos un listado de las razones, ¿verdad?, que presenta el autor. Varias razones. Ya hemos hablado de las primeras dos. Recuerden que la más importante es conocer a Dios, ¿verdad? Es la razón más importante para el estudio de la Biblia. La otra razón de la que habíamos hablado era ser sabio. Entonces también el autor de este libro nos presenta otras razones. Aumentar mi fe, dice. Mantenerme firme en la fe. Ser sanado. Ser bendecido. Crecer espiritualmente. Fundamentar mis creencias cristianas. Desarrollar una mente bíblica. Recibir corrección divina. Recibir dirección, señores. Todo
todas esas son razones por las cuales debemos leer la Biblia. Señor, hay 2, 4, 11 razones nos presenta el autor. Hay más, claro que hay más, pero el autor se concentra en esas 11 razones. Vamos a estar hablando entonces, ya hablamos de conocer a Dios y ser sabio. Vamos a mencionar algunas de ellas, la gran mayoría. Aumentar mi fe, otra de las razones. Aumentar mi fe. Aumentar mi fe. Dice la palabra que la fe es por el oír, viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Por oír la palabra de Dios. No por oír dembow, por oír cualquier disparate. Es por oír la palabra de Dios que viene la fe. Si queremos aumentar nuestra confianza en Dios, estar seguro de que le creemos a un Dios vivo, creador del cielo y de la tierra, que está al control del mundo, debemos leer la Biblia. Esa es una razón, aumentar mi fe, ¿verdad? Otra razón, mantenerme firme en la fe. Mantenerme firme en la fe. Después que aumentamos nuestra fe, nos cimentamos, ¿verdad? Echamos la zapata. Nos mantenemos firmes en la fe. No vamos a ser llevados de aquí para allá por vientos de nueva doctrina, que mucho hay. Y es una de las formas que en estos tiempos, que en estos tiempos el enemigo utiliza para hacernos tambalear, ¿verdad? Hacernos dudar o llevarnos de aquí para allá, desenfocarnos nuestra mirada en el Señor. A veces vemos personas que andan saltando de iglesia en iglesia, otras que se dejan engañar en su buena fe de lo que serían charlatanes, que Pablo le dice lobo vestido de oveja, de lobo vestido de oveja, le llama Pablo. Vemos cómo son arrastradas las personas por doctrina de moda, mucha doctrina de moda que hay. La mayoría de las veces, señores, nos dejamos arrastrar es por no escudriñar, por no estudiar la Biblia, por no estar firme en la fe. Otro propósito para leer la Biblia, crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente. El crecimiento espiritual comienza por conocer a Dios. Conocemos al Dios verdadero a través de su palabra verdadera. ¿Y cuál es su palabra verdadera? La Biblia. Debemos meditar en la palabra, o sea, darle vuelta en nuestra mente a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios dice en su palabra. Es pensar en lo que la Biblia dice, lo que implica y las maneras en que puedo aplicar esas verdades a mi vida. Así que la transformación sucede en la quietud de mi tiempo con Dios, en mi tiempo de oración, en la comunión con mis hermanos, en el cumplimiento de los mandatos de Dios. Eso es importante. Crecer espiritualmente. Otra razón para leer la Biblia, otra de las razones. Ser bendecido, ser bendecido. Wow, eso está de moda con esta doctrina de la prosperidad. Algunos creen que ser bendecido es solo prosperidad económica. Si consideramos las bendiciones de Dios partiendo principalmente de la esfera material, iremos en pos de esas cosas. De esas cosas que vamos a estar atrás de las bendiciones materiales. Y pasaremos nuestro tiempo pidiéndole a Dios por ellas. Y lo grave es que cuando no las obtenemos, nos preguntaremos si es que no somos bendecidos por Dios. Ahí el gran problema. Entre tanto,
dejaremos la bendición de Dios más amplia, plena y real, que es Cristo, señores. Cristo es la gran bendición. Esa es la gran bendición, Cristo. Ciertamente debemos estar agradecidos por las cosas materiales que Dios nos da. No obstante, somos bendecidos verdaderamente cuando experimentamos a Cristo como nuestro amor, nuestro Señor, paz, paciencia, satisfacción, gozos y muchos otros aspectos que Dios nos tiene cuando nosotros de verdad entramos en una relación con el Señor. Otro propósito por lo cual estudiar la Biblia. Desarrollar una mente bíblica. ¿De qué estamos hablando? Desarrollar una mente bíblica. Nuestra vida, señores, es el producto de nuestros pensamientos. Para vivir correctamente debemos pensar correctamente. Debemos leer la Biblia frecuente y regularmente para que los pensamientos de Dios estén frecuente y regularmente en nuestra mente. Para que nuestros pensamientos, los pensamientos de Dios lleguen a ser nuestros pensamientos. Para que nuestras ideas se acomoden a las ideas de Dios. Al exponer nuestro corazón a sus consejos y principios normativos, podemos experimentar la paz de Dios, su gran poder transformador para vivir de una manera que agrade a Dios, ¿verdad? Vivir de una manera que agrade a Dios, vivir de una manera de obediencia a Dios. Y recordamos cuando el Señor a través del profeta le decía que es su obediencia, que Dios se complace más en su obediencia que miles de arroyos de aceite, dice, en miles de sacrificios que tú hagas. Lo que yo quiero, lo que demando de ti es obediencia, ¿verdad? Y eso lo logramos. Uno de los propósitos, ¿verdad? Desarrollar una mente bíblica. Que nuestros pensamientos se acomoden, ¿verdad? A los pensamientos de Dios. Pero ¿cómo vamos a saber cómo llevar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios si no lo conocemos? Y de la única forma que podemos conocer es estudiando la Biblia. Volvemos, estudiando la Biblia. Perdón, Plinio, Sí. déjame anunciar a los hermanos. Los 40 minutos se nos están por vencer. En caso de que se corte la comunicación, solamente ingrese nuevamente al link y van a volver a estar en comunicado. Bien. Ok. Otro propósito por lo cual debemos de leer la Biblia es recibir corrección y dirección divina. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice Salmo 119, 105. Cuando reflexionamos en estas palabras, lo que significaba para el salmista, Señor, en aquellos tiempos, imaginémonos en ese tiempo que hace el salmista, ¿verdad? Que compone este salmo. Lo que quería decir, lo que quería transmitir. Recordemos que no había energía eléctrica. Para nosotros damos por sentado, ¿verdad? La energía eléctrica. En esos tiempos no había energía eléctrica. Y ellos lo que utilizaban para alumbrar el camino era una lámpara o una lumbrera, una antorcha, ¿verdad? Era lo que usaban. Entonces ahí es que vemos cuando el salmista dice que es lámpara a mis pies, es tu palabra, es que vemos el verdadero significado. El verdadero significado. Esto hace la lectura de la Biblia y seguir su principio, que nos alumbre el camino, es lo mismo, ¿verdad? Un símil. Nos da dirección, nos da instrucción, nos prepara para toda buena obra, como dice segunda de Timoteo 3:17. Por eso es que vemos que en algunas acciones que tomamos, en algunos pensamientos que tenemos,
que la misma palabra de Dios, señores, nos redarguye, o sea, nos recuerda o nos amonesta en algunas decisiones o algunos pensamientos que tenemos. La misma palabra nos redarguye, nos amonesta. Es como si nos dijera, hey, recuerda que tú eres cristiano, recuerda que eres temeroso de Dios, recuerda que debes agradar a Dios, le debes obediencia a Dios, ¿verdad? Esa es una de las cosas que hace cuando estudiamos la Biblia. Nos da corrección, corrección divina, nos redarguye, nos recuerda, nos amonesta. Acuérdate que eres seguidor de Cristo y le debes obediencia. Entonces, señores, esas son, ¿verdad? Razones, hemos visto razones por lo cual debemos de estudiar la Biblia. Otro punto que plantea el autor en este estudio es cómo uno lograr un hábito para leer la Biblia. ¿Cómo lograr un hábito? Una vez leí que para hacer un hábito se necesitaba hacer un estudio, ¿verdad? Que leí. Para hacer un hábito se necesita hacer lo que pretendemos que se convierta en un hábito, por lo menos por 52 días. Por 52 días consecutivos tenemos que hacerlo. O sea que los hábitos no son fáciles de conseguir, ¿verdad? Tenemos, dice el estudio que había leído, tenemos que hacerlo por lo menos 52 días. Después de ahí, como es un hábito, te va a hacer falta hacerlo. Entonces, el autor nos dice cómo hacer ese hábito, ¿verdad? Dice, aparta un tiempo para leer la Biblia, preferiblemente en la mañana, cuando no hemos entrado todavía a las tareas. Pero si no puedes en la mañana, hazlo a la hora que pueda, pero hazlo. A la hora que sea, pero hazlo. Otra práctica, no trates de entender todo de una sola leída. Primero lee el capítulo sin intentar comprender los asuntos teológicos y luego una segunda lectura procura un entendimiento profundo, ¿verdad? Leer varias veces. Dice, escoja un plan de lectura de toda la Biblia en un año. Dicen que si lees la Biblia todos los días, de 15 a 20 minutos, lees la Biblia completamente en un año. Si le dedicas 15 minutos diarios a leer la Biblia, la puedes leer entera. Otra que dice, abra su corazón a la administración del Espíritu Santo cuando lea la Biblia. Importante, ¿verdad? El Espíritu Santo, si Él fue el que guió a los hombres a escribirla, Él es quien nos puede, ¿verdad? Revelar lo que está escrito en la palabra. Dice, antes de iniciar a leer la Biblia, toma un tiempo para pedirle sabiduría a Dios. En Santiago 1:5 dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea que ahí tenemos luz verde. Si necesitamos sabiduría, la podemos pedir a Dios, porque en su misma palabra lo dice y nos da luz verde, ¿verdad? Por último, aunque no menos importante, una de las más importantes es aplique cada día lo que lee. No hay ningún sentido en leer la Biblia y no poner en práctica sus consejos. De nada sirve, ¿verdad? Debemos tener la disposición de llevar a la práctica sus consejos. No debemos ser tan solo oidores, dice la misma Biblia, sino que debemos ser hacedores de la palabra. Debemos de cumplirla, ¿verdad? No está de nada tú leerla. Tenemos que cumplirla. Esa es otra diferencia, ¿verdad? De la Biblia y los otros libros. En la Biblia tenemos que ponerla en práctica. Si no, de nada sirve. Si tú no vas a dejar, ¿verdad? Y a poner en práctica esos consejos, no va a valer la pena. Debemos de estar. Les decía que cuando David dijo que
se estaba acabando el tiempo, yo lo que hice fue acelerar y entonces ya faltaba poquita cosa. Nos quedamos viendo algunas prácticas que nos ayudan a desarrollar el hábito de leer la Biblia. Ya habíamos hablado de apartar un tiempo en el día. Lo ideal es en la mañana, pero si no puede en la mañana, hágalo a la hora que usted pueda, pero hágalo, ¿verdad? Y escoger un plan de lectura. Decíamos que si lees la Biblia 15 minutos al día, en un año concluyes. Abrir el corazón, ¿verdad? La administración del Espíritu Santo para que haga transformación en nuestras vidas. Y antes de iniciar a leer la Biblia, toma un tiempo para pedirle sabiduría a Dios. Y hablábamos de Santiago, ¿verdad? 1:5, que dice que si nos falta sabiduría, que le pidamos a Dios. Y bueno, aplique cada día lo que lee. Importantísimo, ¿verdad? De nada sirve si tan solo somos oidores y no hacedores de la palabra, como la misma Biblia lo dice. Entonces, eso era, ¿verdad?, el tema que quería. Quiero ahora terminar con 2 versículos de la Biblia que son tremendos versículos para que nos hablan de la palabra. El primero es Isaías 48, que habla, ¿verdad?, de lo eterno de la palabra. La palabra no tiene tiempo, ¿verdad?, sino es eternidad. Lo que tiene tiempo es el mundo, ¿verdad? A partir de que fue creado, ahí empieza el tiempo. Déjame admitir perdón, Señor. Lo que tiene tiempo es el mundo, ¿verdad? A partir de la creación del mundo, ahí empieza el tiempo. Pero Dios es eterno y su palabra es eterna. Dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y Él no dejó lo que Él quiere, ¿verdad? Que nos reveló en la Biblia lo que Él quiere que sepamos de Él, ¿verdad? Y esa palabra permanece para siempre. La otra cita, bellísima también, la encontramos en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Esto definitivamente, el Espíritu Santo ahí se explayó. Pues yo creo que la mente humana no da por sí sola no da para escribir algo. Lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 dice esa belleza. Entonces, señores, este es el estudio bíblico de por qué debemos de estudiar la Biblia. Gracias, señores, por sacar este tiempo y participar, ¿verdad? Espero que este estudio les motive a sacar un tiempo para leer la Biblia, para conocer a Dios, ¿verdad? Que dijimos que era lo más importante, conocer a Dios, quien es nuestro líder, nuestro candidato, nuestra guía, ¿verdad? Y nuestro Señor, ese es el Señor, ¿verdad? Y con la Biblia lo conocemos. Entonces, ya resumiendo, recordemos la razón más importante. ¿Quién pudiera decir, David, ahí tú tomas el control? Dos preguntas. ¿Cuál es la razón más importante, la más importante, por lo cual debemos de estudiar la Biblia? Y la otra, diga una razón por la cual debemos de estudiar la Biblia, de esas que dijimos, ¿verdad? De ese listado.
si pueden identificar una razón de por qué debemos estudiar la Biblia. Entonces, David, tú coges el control, la primera, más importante por la que debemos de estudiar la Biblia. Muy bien, perfecto, mis hermanos. Por favor, quiten los mute de sus aparatos. Y este estudio termina con unas preguntas de evaluación. Comienza diciendo que ¿por qué consideramos nosotros beneficioso el estudio de la Biblia en nuestra vida? Si alguien se anima a responder, a contestar, ¿por qué usted considera que le es de beneficio estudiar la Biblia en su vida? Bueno, porque nos acerca más a Dios y a conocer más la voluntad de Dios. Esa es una de las razones. Perfecto. ¿Alguien más? Porque en ella encontramos todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Exactamente. Todo lo bueno que Él quiere. Perfecto. También hay otra pregunta. En ese pasaje que Plinio leyó en 2 Timoteo 3:17. ¿Qué puede hacer el conocimiento de la Sagrada Escritura en la vida del hombre? Si buscamos el pasaje, 2 Timoteo 3:17, aquí mismo lo dice. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué hace en la vida del hombre el estudio de la palabra de Dios? Y nos aconseja. Nos aconseja, Nos instruye. nos instruye. Nos redarguye. Vean el 17 sobre todo, señores. Sea preparado para toda buena obra. Exacto. Nos da preparación. O sea, enteramente preparado, dice que esté completo, una preparación Nos completa. prepara para toda buena obra, ¿verdad? Es lo más importante, sí, para trabajar. Para enseñar a otros también. Así De la es. palabra. Entonces, la tercera pregunta. ¿Para qué Dios usa las escrituras en sentido general? Para que lo conozcamos. Para conocer. Exacto. Para conocerlo, sí. Esa es la principal. Exacto. Y para entrenarnos para hacer buenas obras. Perfecto. Pero lo principal es, así como dice nuestro maestro Plinio, es que conocemos nosotros a Dios a través de la lectura Se revela bíblica. en su palabra. Es muy importante esto. También eso nos diferencia como cristiano. El seguidor de Cristo tiene que ocuparse en conocer a Dios. Y eso lo hacemos básicamente a través de la lectura bíblica. También la última pregunta dice, mencionemos algunas razones por las cuales debemos estudiar la Biblia. Al principio del estudio, eso fue por ahí fue que empezamos. Razones. Bueno, para prepararnos también para el camino. Para la guerra espiritual. O sea, nos instruye para tener las almas de... Yes. Para mantenernos firmes en la fe. Exactamente. Perfecto. Dice también para ser sanado. A través de su palabra. Muy bien. Entonces, hermanos, terminemos con esa misma parte del estudio, donde decía que debemos estudiar la Biblia para esto. Y voy a repasar 12 razones que vemos en nuestro libro que aplicó nuestro hermano Plinio. Pero quiero esta vez darle algunos pasajes bíblicos para que ustedes anoten y lean ya en sus casas. Dice, número 1, debemos estudiar la Biblia para, primero, ser sabios. Y eso lo vemos en el Salmo 19:17. También dice, para aumentar nuestra fe, según Romanos 10:17. Para mantenernos firmes en esa fe, Salmo 37:31. Para ser sanados, Salmo 107:20. Para ser bendecidos, Salmo 119:56. Para crecer espiritualmente, Timoteo, 2 de Timoteo 3:15. Para conocer a Dios, que dijimos que la razón principal,
Salmo 9:10, que dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Para fundamentar mis creencias como cristiano, según Juan 5:39, desarrollar una mente bíblica, Filipenses 4:8, para defender mis convicciones cristianas, Judas 3, para recibir corrección divina, lo que leímos ahorita, 2 Timoteo 3:16-17, y la 12, la última, para recibir la dirección de Dios, Salmo 119:5. Bien, mis hermanos, yo creo que ha sido muy nutrido nuestro estudio de hoy. Esperamos poder sacar buen provecho de esto. Les recuerdo que ahora, en unos minutitos, vamos a tener entonces nuestro momento de oración. Lo hicimos ayer, antes de ayer. Anímense también. Conéctense en el link que le pasé de la reunión también con nuestro hermano Rubén. Y nos mantenemos en comunicación y en oración. Amén. Sobre todo en el tiempo que estamos viviendo. Amén. Le voy a pedir a mi hermana Josefina que se despida en oración. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos diste de aprender tu palabra, de conocer por qué estudiar la Biblia, por qué, Señor, escudriñarla cada día y sacar tiempo para ella, Señor. Gracias porque hemos aprendido y hemos, Señor, tú nos has recordado a través de este estudio de la importancia, Señor, y mucho más en este tiempo. Así mismo como decía Plino al principio, esta versión 2020, en tiempos de cuarentena debemos cada día buscar la palabra del Señor, buscar tu revelación, buscar escudriñar las escrituras, Señor. Sí, Señor. Así que permite que podamos ser llenos de ti en este tiempo, que podamos intencionalmente proponernos, Padre, si no lo hemos hecho en estos días, que a partir de hoy, de mañana, podamos de una manera intencional poner en práctica todos estos puntos, Señor, que hemos aprendido, de estas técnicas para poder enfocarnos a aprender y a leer, que podamos leer libros, que podamos leer algún personaje, pero que veamos básicamente tu palabra, Señor, cada día. Y que vamos a encontrar revelación, sanidad, Señor. Nuestra vida interior se va a fortalecer, Padre, y tú te vas a revelar a cada uno de nosotros. Así que gracias, Señor. Gracias por esta noche y por todos los hermanos que están conectados. Gracias por los que están en sus hogares, Señor, pasando este tiempo de cuarentena. Oh, Padre, que tu Espíritu Santo esté ministrando cada vida en esta noche y que cada uno pueda, Señor, ser fortalecido, Padre, con tu amor y con tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos, y nos vemos entonces seguido en nuestra oración. Bendiciones. Amén. Amén.